leído todos los artículos que encontré en Google, todos los videos de YouTube que hacen una reseña, una crítica o hablan en general de Midnight Gospel y nadie, pero de verdad que nadie entendió una mierda. Pero es que eso no es lo grave, sino que encima se atreven a reducir el debate a si es muy difícil de entender o no. O luego hablan de dos tramas entre la imagen y la conversación que no existen. O a hablar de valores técnicos irrelevantes, como si la animación es muy psicodélica o lo que sea. Si estás aquí es porque ya viste la serie. Y no te tengo que contar que es una serie de animación creada por Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura, y Duncan Trussell, un comediante, actor de voz, guionista y demás, quien tiene un podcast muy popular titulado The Duncan Trussell Family Hour. En fin, que Ward era súper fan del podcast y se imaginaba cómo sería si animara las conversaciones que tenía Duncan en su show. Se lo propuso, lo platicaron y así nació The Midnight Gospel. Episodio 1. Toda la serie está repleta de un montón de símbolos y analogías de diversas corrientes mágicas y religiosas, desde el hinduismo, el budismo, el cábala, la alquimia, en fin. Lo interesante es cómo conecta a muchos niveles, tanto visuales como narrativos y sonoros, todas estas maneras de conocer el mundo. En el primer episodio, Clancy visita un mundo en medio de un apocalipsis zombie, donde entrevista al presidente de los Estados Unidos sobre la legalización de las drogas y su uso para la meditación. Seguramente ya sabes que todos los episodios cuentan con las entrevistas reales que hace Duncan en su show. En este episodio, el entrevistado en la vida real es Drew Pinsky, un especialista en medicina de adicción y personalidad e internista graduado de la Universidad del Sur de California. Bueno, que el men es toda una personalidad, tiene un montón de libros, películas, show, podcast. En la serie se ponen a platicar sobre cómo ciertas drogas los han ayudado en su camino espiritual y para alcanzar nuevos niveles de conciencia. Y es que de eso se trata toda la serie, sobre cómo alcanzar mayores niveles de conciencia. Cuando terminas de ver la serie te das cuenta que los 8 episodios son el camino que ha tenido que recorrer Clancy en su búsqueda espiritual. Por eso lleva un sombrero púrpura, eso significa que es un iniciado en la magia. A lo largo de toda la serie existe esta constante analogía de los números 7 y 8. Desde que son 7 episodios más un octavo, son solo 7 planetas los que visita Clancy, incluso el 8 detrás de la muerte en el penúltimo episodio. Todo esto se relaciona directamente con su proceso como aprendiz. Por ejemplo, para la transformación alquímica, son 7 etapas las que tiene que atravesar todo aprendiz para volverse un alquimista. Los 7 días de la semana, las 7 notas musicales, los 7 chakras. El mensaje es muy claro. Existen muchas formas de encontrar las respuestas que todos estamos buscando, y no están peleadas las unas con las otras. En cambio, se complementan. Y al final eres tú quien toma las decisiones que mejor te van pareciendo. Episodio 2. La entrevistada es Annie Lamott, una novelista y activista política estadounidense, popular por su humor autocrítico y su franqueza. En la conversación se dedican a hablar sobre cómo el dolor y el sufrimiento son parte inherente de la vida, y cómo el amor puede ayudarte a superar todos esos retos. Todo esto mientras Clancy y la entrevistada son procesados vivos como carne. Y es que algo que hay que entender es que esta serie debe analizarse más como una obra que como un producto de consumo, porque aunque está en Netflix y es evidentemente para el consumo masivo, lo interesante comienza cuando nos tomamos con seriedad artística todas las decisiones y mensajes que dejaron los creadores. Esto lo digo porque he escuchado un montón de gente que reduce el debate a si es muy difícil de entender o hablan de una división de trama entre lo que pasa en la imagen y lo que pasa a nivel de conversación. Y es que estamos tan acostumbrados a puros productos audiovisuales en los que tú te sientas y recibes la información sin necesidad de usar siquiera 3 neuronas. Que yo me eché Elite completa en una sola tarde y la verdad es que me encanta. Sí, somos muy hipócritas. De hecho, es nuestra especialidad. Pero The Midnight Gospel no se mide con la misma regla. Cuando la vemos de ese modo, podemos darnos cuenta que lo que sucede en la imagen no se trata de una historia arbitraria y desligada. En cambio, cada detalle visual está pensado para cada palabra de lo que se dice en la conversación. Y no solo refuerza y ejemplifica lo que se dice, sino que une y da forma a la narrativa completa de la serie. Por eso es que en este segundo episodio, Clancy toma forma de Abraxas, un dios egipcio que, bueno, no es egipcio, pero está considerado como tal. Se dice que es un dios que representa tanto al bien como al mal, tanto a la vida como a la muerte,
de una manera equilibrada y complementaria. Podría ser un análisis de media hora por cada episodio, pero la verdad es que no me da ni la vida ni las ganas para hacerlo. Episodio 3. Esta serie no se trata de las drogas. Dile a las drogas. Sin duda es uno de mis episodios favoritos, porque se centra en tumbar un montón de estereotipos y confusiones que se tienen en torno a la espiritualidad y la magia. Es además mi entrevistado favorito por mucho. El entrevistado es Daniel Eccles. Es conocido por ser uno de los 3 West Memphis, un caso de asesinato que se volvió mediático en los Estados Unidos durante los 90. En resumen, en 1993 son encontrados los cadáveres de 3 niños de 8 años, con claros signos de abuso sexual y de tortura. Los sospechosos, 3 adolescentes del mismo vecindario: Jason Baldwin, Jesse Miss Kelly y Damien Eccles, de entre 17 y 18 años de edad. A pesar de no haber encontrado ni una sola prueba física ni relación alguna que los conectara con las víctimas, incluso con coartadas y testigos respaldándolos, Jason y Jesse son condenados a doble cadena perpetua y Damien, a sus 18 años, es condenado a pena de muerte. Los acusaron de practicar satanismo bajo los argumentos de que les gustaba Metallica y que Damien tenía muchos libros de Wicca en su cuarto. En fin, que el caso se volvió famosísimo debido a que la cadena HBO se encargó de hacer una serie de documentales siguiendo todo el proceso. Paradise Lost 1, The Child Murders at Robin Hood Hills, donde documentan todo lo que pasó desde el principio hasta las sentencias finales, dando por cerrado el caso. Paradise Lost 2, Revelations, 7 años después, en el 2000, donde Damien presenta una apelación junto con nuevas pruebas que podrían probar su inocencia, pero aún así el caso no procede. Y finalmente, Paradise Lost 3, Purgatory, filmado hasta el 2011, cuando finalmente salen de prisión a los 36 años de edad, después de haber pasado 18 años en una prisión de máxima seguridad por un crimen que nunca cometieron. Yo solamente vi el tercero, porque además es el que se volvió más famoso, porque hasta estuvo nominado a los Óscares o no sé qué chingados. Ahí es donde Damien habla sobre cómo sobrevivió a toda la violencia y al dolor tanto físico como emocional que le causó estar en prisión desde tan joven. Explica sobre cómo aprovechó todos esos años para dedicarse a estudiar sobre la alta magia y así convertir su pequeña celda de cemento en un monasterio. En fin, que The Midnight Gospel hace un resumen perfecto de todas estas prácticas espirituales y cómo se interconectan para llevarte al mismo sitio. Amo cuando habla de la tradición oral. Normalmente se entienden como un montón de historias contadas que no tienen necesidad de estar escritas, como en las tradiciones, la partería, la brujería. Por ejemplo, en México se utiliza un montón cuando se habla de culturas indígenas. Pero en este episodio, Damien explica bajo el postulado de que todos y todo somos energía. En ese sentido, dice que la oralidad y todo ese conocimiento que se comparte por medio de la palabra está cargada con la energía y con la intención de todo eso que se está queriendo enseñar. Y lo relaciona con las escrituras del Antiguo Testamento, donde dice que primero solo existía la palabra y la palabra era Dios. Es decir, la tradición oral. Desmiente también la creencia de que la iluminación o el nirvana o como sea que quieran llamarle, sea la cúspide de las prácticas espirituales. La realidad es que se trata del primero de muchos otros pasos por alcanzar y escoger. Investigando descubrí que Damien tiene un canal de YouTube donde precisamente se dedica a explicar temas de la alta magia. Incluso tiene un video titulado The Midnight Gospel and Demystifying Magic, el cual subió el mismo día que se estrenó la serie en Netflix. En ese video habla sobre cómo fue trabajar con Duncan Trussell y ahonda más en el tema de la energía y cómo la han utilizado los grandes magos de la historia, como Alejandro Magno, Jesús, Buda, Mohamed, Moisés, incluso a niveles más bajos George Washington o Beethoven. Episodio 4. No voy a ahondar mucho en este episodio, aunque debería. La entrevistada es Trudy Luckman, una maestra y practicante de la meditación Dharma. Recuerden esta palabra porque va a ser importante. Además de ser una psicoterapeuta graduada de la Universidad de Cambridge. Esta mujer fue aprendiz del mismísimo epistemólogo Jean Piaget. Si estudias psicología o ciencias sociales, seguramente sabes de quién estoy hablando. Este episodio se me hace de lo más hermoso. Es básicamente una sesión de terapia con Trudy. Creo que es uno de los episodios más fáciles de entender y que más conecta con cualquier tipo de audiencia, porque reflexiona sobre el perdón y el amor como una forma de sanarse a sí mismo
y llegar a la tranquilidad. A lo largo de todos los episodios nos hemos dado cuenta de cómo Clancy tiene una total indiferencia por su propia vida. Es completamente capaz de ignorar cualquier quehacer que tenga que resolver. Desde atender su computadora, contestar todas las llamadas de su hermana Sarah, el hecho de que lo está persiguiendo un cazarrecompensas, y un sinfín de problemas cotidianos más que seguramente nosotros no conocemos, pero que al final de la temporada se vuelven totalmente irrelevantes. Episodio 5. Este episodio es increíble a muchos niveles, tanto visual como narrativo, filosófico, incluso simbólico. El episodio se basa en la tradición filosófica del samsara. El samsara, en resumen, se trata del ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento, o coloquialmente llamado reencarnación, el cual se asume por muchas corrientes, tanto filosóficas como espirituales, como un hecho irrefutable de la naturaleza. En general, el samsara se percibe como negativo, como una especie de ciclo de sufrimiento del cual el ser humano debería liberarse. Esa liberación es equivalente a la iluminación o al nirvana. La serie en general tiene muchísimas referencias a esta creencia, desde el hecho de que cada entrevista es en realidad una simulación de computadora, y cada planeta que visita Clancy está condenado a la destrucción. Aunque eso no queda muy claro si es por el tipo de simulador ilegal que tiene o porque sí sea una referencia al samsara. De lo que sí podemos estar seguros que es una analogía al samsara es que para regresar a la realidad, Clancy tiene que tocar su cuerno, el cual le ayuda a abrir su tercer ojo y eso lo expulsa de la realidad simulada. Este episodio habla explícitamente de ello, cuando el entrevistado Jason Love se burla de todas aquellas personas que se dedican a acumular experiencias y seguir ciegamente doctrinas sin darse cuenta de la simulación en la que viven. Este señor Jason Loop es un escritor y activista que centra sus estudios en la magia y el esencialismo como forma de vida. De hecho, encontré que está en Instagram como magic.me, por si a alguien le interesa. En The Midnight Gospel se representa el samsara desde religiones europeas antiguas, particularmente la egipcia. Los principales conceptos que debemos conocer para entender la referencia son el dharma y el karma. Ambas palabras tienen múltiples significados y etimologías que los vuelven un poquito complicados de explicar. El dharma está relacionado con las palabras como religión, correcto, virtud, dar, sustento, firmeza, flujo, divinidad. Se dice que todo ser humano tiene un dharma, que es algo así como un deber divino, el cual sería utilizar todas las acciones de uno mismo para autorrealizarse interiormente, es decir, llegar al pleno conocimiento de uno mismo. Muchos historiadores le encuentran semejanza con la palabra propósito para el cristianismo o intención en el nahualismo. Se entiende desde el hinduismo y desde el budismo como las acciones que corresponden al flujo cósmico. Por otro lado tenemos al karma, que popularmente se entiende como una especie de ley divina de causa y efecto. Como que si haces algo bueno te pasan cosas buenas, si haces cosas malas te pasan cosas malas. Pero la realidad es que es un concepto mucho más complejo que eso, porque no se trata de ningún dilema moral, sino de un dilema existencial. Cuando un sujeto que realiza una acción no se reconoce como la causa de las consecuencias de sus propios actos, al tratar de resolverlo, las consecuencias nocivas se incrementan. En cambio, cuando el sujeto se reconoce a sí mismo como la causa de las consecuencias de sus propias acciones, éste puede actuar con introspección y decidir sobre su propio destino. No se trata solo de acciones tangibles o físicas. Tanto para el hinduismo como para el budismo clásico existen tres diferentes generadores de consecuencias: los actos, las palabras y los pensamientos. Ambas creencias apuntan a que sus prácticas podrán liberar al practicante del ciclo del samsara, de modo que se busca que estos tres grandes generadores de consecuencias sean lo más ligeros y puros posibles, es decir, lo más libre de karma posible y lo más repleto de dharma posible. En Midnight Gospel lo representan como la prisión del alma, un ciclo de sufrimiento y muerte del cual el prisionero Bob no podrá escapar hasta que se libere a sí mismo de sus conflictos existenciales y pueda aceptar la verdad para así fluir con la realidad. Cada vez que Bob muere, es juzgado por lo que podría ser una interpretación del juicio de Osiris, el dios egipcio. Se dice que una vez después de que mueres, Anubis, el dios egipcio con cabeza de perro, guía tu alma hacia Osiris, el juez, quien pone sobre una balanza a tu corazón y lo compara con el mat, el equivalente egipcio al dharma. El mat literalmente significa pluma de avestruz. Si los pensamientos, palabras y acciones pesan más que el dharma, el prisionero estará condenado a regresar a la prisión, es decir,
a seguir cumpliendo el ciclo del samsara. En cambio, cuando acepta su verdad, el karma que endurecía su corazón es liberado. Con él, el prisionero logra ascender y liberarse del ciclo de sufrimiento, al poder visualizar más allá de la realidad que conocía. Fun fact: la versión griega de Anubis sería Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodia la puerta del inframundo. También le dicen el can Cerbero. Ahora lo siento, porque ahora es mi momento. Y mientras ya sandunga, seguiré hasta la tumba. La serie hace referencia a esto debido a que la prisión del alma cuenta con 9 pisos, es decir, los 9 círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante. Episodio 6. El sexto episodio en lo personal fue el que menos me voló la cabeza, pero es muy importante a nivel narrativo. Y es que es la primera y única vez en toda la serie que vemos a Clancy haciendo algo. Podemos entender que todo lo que hace, desde el simulador, traer cosas a su realidad, es bastante más que ilegal y peligroso para su mundo. Finalmente logra hacer que el simulador funcione y termina en una lección de meditación impartida por David Nichter, un compositor, productor y maestro budista. Este capítulo es importante porque se vuelve explícito el conflicto de Clancy y logramos conocer más rasgos de su personalidad. Por otro lado, el proceso creativo de los creadores rompe la cuarta pared cuando David le llama Duncan a Clancy y este lo corrige. No es la primera ni la única vez que pasa en la serie, pero particularmente en este episodio hay un momento en el que Clancy se siente completamente iluminado y David le pregunta que cómo sabe que está iluminado. En ese momento ríen y se puede observar por unos segundos un video de Duncan y David en la vida real grabando en un estudio. Esto nos lleva a hablar sobre el proceso creativo que da origen a esta obra, pues en todo sentido se trata de una especie de experimento que busca mezclar el podcast con la animación. Es importante resaltar el papel que tiene el podcast en la vida de Duncan Trussell, pues como él mismo lo ha dicho en varias entrevistas, el podcast lo ha acompañado por años y durante momentos muy difíciles de su vida. Y es que me emputa que reduzcan el análisis a decir que solamente es una serie psicodélica y que necesitas estar drogado para verla. Que si bien puede ser psicodélica, no se trata de las drogas en sí, sino que esas decisiones técnicas también tienen un trasfondo. Por lo menos para mí, el hecho de que no exista ni un solo plano contemplativo en toda la serie, o sea, no hay ni un solo frame que esté libre de movimiento. Eso es porque para los creadores así es el mundo, siempre moviéndose, siempre fluyendo. Yo estoy de acuerdo en que no todas las decisiones que se toman tienen un trasfondo muy profundo, pero lo que hay profundo y hay que darle su valor. Episodio 7. El episodio 7 es probablemente el más repleto de simbología. De entrada aparecen al menos 10 de las cartas del tarot. La primera carta que aparece es la número 0, el loco, quien le roba la manguera a Clancy. Esta carta representa el espacio-tiempo y la extraña naturaleza cuántica de la realidad. Luego llega el juicio, que se asocia con el karma. Casualmente, justo después de que Clancy perdona todas esas partes de sí mismo que lo avergüenzan. La siguiente es el ermitaño. Representa la introspección, la meditación en solitario y la necesidad de autoconocimiento. Luego llega el diablo. Se dice que representa al ser humano que está atado a todos los deseos materiales, a los vicios y a lo superficial. El emperador, que tiene que ver con la solidez, los 4 puntos cardinales y las 4 estaciones. La suma sacerdotisa, que representa la sabiduría, la pureza y la protección de los secretos. La fuerza, que simboliza la voluntad que se necesita para enfrentar cualquier reto. El mago, quien representa al pluricosmos, la fuerza inicial y a los sueños. Los amantes, asociados con la necesidad de tomar una elección, de los impulsos y el dejar de ser un niño. El sol, que representa la luz, lo positivo y aquello que está claro. Y la luna, que simboliza lo oculto. Toda esta simbología sigue la entrevista a Kaylin Duth, una funeraria, escritora y youtuber estadounidense que se dedica a promover la aceptación de la muerte y deshacernos de la industria funeraria actual. En su canal, que ya rebasa el 1.000.000 de suscriptores, explica cosas muy fuertes sobre la muerte y sobre los ritos funerarios, de una manera didáctica y muy divertida. Caitlyn se hace presente desde el principio con la carta del tarot número 13. La muerte, que no representa forzosamente la muerte física. Se dice que más bien simboliza el cambio y el fin de cualquier ciclo. Y es que eso es lo que está queriendo decir a nivel narrativo, pues este episodio significa el fin de Clancy como aprendiz, quien al superar su último reto en el episodio 8, ascenderá como uno de los maestros. Otro
Otro símbolo importantísimo que aparece en este episodio es el árbol de la vida. Primero aparece en el elevador, donde interactúan de manera muy simbólica los personajes del tarot. El árbol de la vida es un concepto abstracto representado en el Cábala en este esquema. Es una especie de diagrama donde cada puntito representa una emanación espiritual o conocimiento sobre el universo, por así llamarlo. No voy a ahondar en cada uno de esos puntos porque además de que no sé mucho al respecto, es demasiado. Pero lo que tienes que saber es que el punto más alto al cual se le dice que es la corona, se traduce como llegar a la iluminación. Por eso es que Clancy al entrar al elevador oprime ese botón. Es muy simbólico que cuando parece que por fin van a llegar hasta arriba, el diablo presiona todos los botones al mismo tiempo, llevando el elevador a moverse por caminos muy extraños, pero cargados de mucho significado. Eso significa que se puede llegar o no llegar a la iluminación por muchísimos caminos diferentes. Según el árbol de la vida, existen 22 senderos diferentes para llegar, que corresponden a las 22 letras del abecedario hebreo. Finalmente, mientras Clancy cae hacia un abismo, es rescatado por la muerte, quien le dice que no debe temerle al vacío. Es muy veloz, pero se puede observar cómo todos los personajes que lo acompañaban en el elevador se fusionan, y cuando Clancy al fin logra salir de la bolsa, este toma forma del árbol de la vida. Es muy significativo cuando Clancy le pregunta que si acaso es una metáfora, jugando con la complejidad de su propio significado. Episodio 8. El número 8 se trata de un número mágico, probablemente más poderoso que el 7, pues el 8 en muchas creencias significa un nuevo mundo, un nuevo nivel de conciencia o el resultado final de un viaje espiritual. También se relaciona con la figura del reloj de arena, que no simboliza el tiempo como muchos suelen creer, sino que representa la unión entre lo terrenal y lo divino, estableciendo que existe un intercambio constante y equilibrado entre ambos planos. Y es que el octavo y último episodio se trata de eso. Es el episodio más emotivo y significativo en varios niveles, pues está por demás conocido que la entrevistada de este episodio es ni más ni menos que Denning Fidi, la madre real del creador de la serie Duncan Trussell. La entrevista que podemos disfrutar en este episodio fue grabada por ahí del 2013, a pocos días de que ella muriera a causa de cáncer. Esto es valiosísimo para apreciar la obra en su totalidad, pues como en la misma entrevista se menciona, para Duncan, aceptar la muerte de su madre ha sido el golpe de realidad más fuerte al que se ha tenido que enfrentar. Y la serie, como obra, representa ese viaje por el cual tuvo que atravesar Duncan para poder abrazar el sufrimiento que le provocó la muerte de su madre. Este episodio termina por vaciar todas las reflexiones y lecciones aprendidas durante los 7 episodios anteriores. Y al final es que se trata del amor, no del patético amor romántico al que muchos seguimos atados, sino el amor como esta energía, el Dharma, que consolida nuestro ser como humano y que de algún modo es en realidad la materia prima de toda magia. Si se fijan bien, lo único que están tratando de hacer los ositos con todos sus experimentos es entender de qué va el amor. Está por demás decir lo precioso de la conversación ligado a lo visual, que es el crecimiento, muerte, el embarazo y nacimiento de la madre y de Duncan. Además de que es verdad que tiene varias analogías a diferentes tipos de drogas. Por ejemplo, cuando la madre de Clancy muere, esta se transforma en hongos. Se dice que los hongos te llevan a tener una experiencia, a enfrentarte con la muerte. También cuando Clancy da a luz a su propia madre, en este momento experimenta lo que parece la representación del límite de la nada y el todo, experiencia descrita por innumerables culturas sobre la experiencia de parir. Finalmente, Clancy y su madre se transforman en planetas. Mientras aparece esta serpiente devorando su propia cola, que a su vez es un agujero negro que termina por succionar a su madre definitivamente. Esta figura se llama Auroboros y representa la naturaleza cíclica del universo y el eterno retorno. Y así es como Clancy termina por desapegarse de lo único que lo mantenía atado en la tierra, para finalmente unirse a sus maestros como uno de ellos. Pues esta sería mi reseña de Midnight Gospel. Véanla mucho, aprendan mucho, quiéranla mucho. Bye bye.